Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, en donde me estás mirando. Bueno, antes de iniciar con este hilo, les quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron a mi canal, ya somos 996 suscriptores, pronto llegaremos a la meta de 1000 suscriptores, muchas gracias a ustedes, ya que me siguen motivando y se nota que les gusta mi contenido de hilos con James. Bueno, sin más alargando el video, comencemos con este hilo. Abro hilo cuando una madre con derecho quiere quitarme mi boleto para ver la clasificación al repechaje al Mundial. Esto ocurrió hace 8 meses durante las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Yo era un fanático del fútbol, mis equipos favoritos era de Argentina, Chile y Brasil, pero a quien amaba más, era mi camiseta bicolor de la selección peruana, ya que soy de Perú, y estaba muy emocionado. Yo un día en el parque, estaba con mi álbum de mundial, viendo mis figuritas de las selecciones que irán a la Copa del Mundo, y yo soñaba que Perú vaya a su segundo mundial. También estaba informado sobre lo que pasó con el partido entre Perú y Uruguay en el centenario de Montevideo, en la fecha 17. Estaba investigando sobre los puntos necesarios para que la selección clasifique al repechaje, ya que si empatan o pierden, tendrá que pasar 4 años para que empiece las próximas eliminatorias. También me fijé en la tabla de posiciones sobre la penúltima fecha, había posibilidades, era ganarle a la selección de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, era ganarle sí o sí. Pero no estaba del todo confiado, ya que también dependía de otros resultados, ya que los enfrentamientos en otras selecciones, también querían llegar al repechaje. Ese 29 de marzo, era la última oportunidad entre las selecciones para la clasificación al repechaje. La última jornada empezaba en la noche, yo estaba en una casa de apuestas, pero no iba a apostar dinero, solo había entrado para ver los horarios del partido de la fecha 18. Y me había dado cuenta de que Perú jugaba de local, recibiendo a Paraguay en el Estadio Nacional, también estaba revisando los demás encuentros, como Brasil se enfrenta contra Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, Uruguay se enfrenta a Chile en el Nacional de Santiago, Argentina enfrenta a Ecuador en la altura de Quito, y Venezuela iría a jugar a Colombia en Barranquilla. Presentía que ese día del 29 de marzo, el estadio iba a tener un escenario de suspenso y emoción, ya que es la última oportunidad para seguir con el sueño de volver a la Copa del Mundo. Yo estaba preparado para ver a mi país jugar su partido decisivo, los hinchas estaban acampando para tener las entradas, ya que era el 28 de marzo, típico del fútbol. Pero antes de ir por la tarde para hacer la cola en el estadio, estaba pensando en comprar por internet mientras estaba con mi tablet buscando la página oficial de la boletería virtual. Pero las entradas que estaban a mi alcance, solo era de platea, preferencial, y lateral. La posición de VIP era la más cara, y esa no me alcanzaba ni siquiera el mínimo. Pero me conformaba con la posición de platea, ya que lo que importa es ver el partido. Como comprar en línea para mí, era muy arriesgoso para acceder, así que hice de la manera que todos conocemos, y era hacer cola en el estadio para pedir la entrada en zona platea. Cuando estaba caminando por la calle principal, he visto a varias personas con la camisa de la selección, mi mente me decía que todavía no me subiera a la nube, porque todavía no está del todo dicho. Una vez llegado a la taquilla del estadio, hubo una señora que al parecer era una fanática del fútbol, pero estaba equivocado, y estaba con el boletero, quería entrar al estadio sin pagar, y estaba haciendo problemas por un boleto. Señora, ya le dije que no puedo fiarle un boleto, mejor acepte que no trae ni 10 centavos, así que señora, sálgase de la fila para que pueda atender a las personas que están en la cola. ¿Qué le cuesta darme de regalo un boleto? Ni que este partido sea la gran cosa. Además, este equipo que jugará contra el país de Paraguay ya está eliminado, si igual estamos a pocas probabilidades de ganar, así que no hagan tanto drama. Mire señora, tal vez a usted no le agrada el fútbol, y más respeto a la hinchada que verá a la selección jugar para la clasificación al repechaje, así que señora, si va a hacer esos negativos comentarios de una manera tan pesimista, mejor sálgase si va a perder el tiempo hablando incoherencias en pleno día de apoyo de manera nacional. La madre con derecho, se fue para un costado, yo pensé que se iba a retirar, pero estaba esperando a que el boletero me diera el boleto para la zona platea. Bueno muchacho, aquí tienes tu boleto para la zona platea, ya el guardia de seguridad te dirá en dónde está la zona, el número y la butaca donde fuiste asignado para este partido.
Gracias señor, ya sé que ganaremos el partido frente a los paraguayos, tanto esfuerzo para llegar hasta este 29 de marzo, me conformo con un 2-0 o un 2-1, ¿no le parece? Jeje, como tú dices, yo apoyo con el 2-0, bueno, disfruta del partido decisivo. Pero cuando estaba retirándome de la taquilla para dirigirme a la entrada principal, la madre con derecho se paró enfrente de mí para tratar de pedirme el boleto a la fuerza. Hola joven, ¿me puedes dar tu boleto para ver este partido que en poco tiempo va a empezar? Ya que este boletero no quiso darme uno, ¿me podrías dar por favor? Señora, yo no tengo la obligación de darle mi boleto, me lo compré con tanto entusiasmo porque yo quiero venir a ver a mi equipo nacional jugar su clasificación, y usted viene a pedir de así de la nada, señora. Mira, te estoy diciendo que me des ese bendito boleto, además estás todavía joven para ver estos eventos, solamente pueden ir los adultos. Señora, el joven compró su boleto para él mismo, no para que se lo dé a usted como si fuera su familiar, ¿o acaso le querías comprar el boleto de zona platea para la señora? Por supuesto que no señor, yo no me comprometí en nada con esta señora, además, ya me está empezando a enojar señora, yo vine a ver mi partido tranquilo, así que señora, si usted quiere comprar un boleto, traiga su propio dinero y cómprese uno propio, yo no tengo la culpa de que usted no traiga para comprar ni siquiera un quinto. Oye mocoso, más respeto a tus mayores, te lo voy a repetir por última vez y espero que lo hagas. Dame ese maldito boleto, o si no enfréntate las consecuencias. Oiga señora, aquí no venga a amenazar a nadie, eso solo lo hacen los cobardes y los miserables. Cállese usted, estoy hablando con este mocoso, usted no se meta en donde no le llaman. Además señora, tengo prisa para seguir perdiendo el tiempo con una ignorante como usted señora, patitas pa' que las quiero, con permiso. Oye maldito chívolo, no me dejes con la palabra en la boca. La señora me empezó a perseguirme por las afueras del estadio, para poder escaparme de esa loca con derecho, decidí ir por una calle que estaba desolada, pero para mi mala suerte, me logró alcanzar, y me volvía a amenazar para que le dé el boleto, y eso no lo podía permitir. Mira bestia, me hiciste correr como cerca de 7 calles, solo porque no me quisiste darme tu boleto de porquería, ahora que ya no tienes escapatoria, dame ese maldito boleto de una vez por todas. Mira señora desquiciada, usted no me quitará mi boleto solo porque me lo pide con amenazas estúpidas, además, para ver este partido no hay edad como lo usted dijo frente al boletero, así que no me importa si usted me está haciendo problemas en plena vía pública. Pero cuando no sabía qué hacer para que la madre con derecho me dejara en paz, como ayuda de San Pedro, un joven se acercó con su celular, y grabó todo lo sucedido, y llamó a la policía para que intervenga en este escándalo tan absurdo. Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están haciendo este escándalo? ¿Saben cuántas personas están viendo y filmando con sus celulares? ¿Acaso no les da vergüenza? Amigo, ayúdame, esta loca me quiere quitar mi boleto para el repechaje, por favor, me tiene amenazado con golpearme si no le doy el boleto. Tú no metas basura, si llamas a la policía, yo lo voy a negar todo, y no te atrevas a defender a este bastardo que me quitó mi boleto para ver el partido. Cuando me di cuenta de que la policía venía para acá, la madre con derecho quiso negar todo lo cometido, pero el joven que me ayudó, tenía aparte de su celular para que lo tenga como evidencia por video, tenía una grabadora infiltrada para escuchar sus amenazas de la madre con derecho. Señor policía, esta señora estaba amenazando a ese joven. Yo lo he visto, si usted no me cree lo que estoy dialogando, tengo las pruebas para comprobar lo sucedido oficial. A ver señora, me cuenta lo que pasó aquí, ¿es cierto que el muchacho que está vestido de hincha le quitó su boleto que usted compró? Señor oficial, este delincuente que se disfraza de hincha, se robó mi boleto, y además quiso golpear con sus manos, por favor oficial, haga con su deber de darle un castigo ejemplar. Oficial, yo he visto y he escuchado de que la señora no traía dinero para comprar ese boleto que dice ella que le quitó el muchacho, si no me cree tampoco, tengo acá una grabadora de voz para que lo escuche con sus propios oídos. A ver, enséñeme el celular con el vídeo y esa grabadora de voz para analizarlo. Ese joven tenía las pruebas para determinar de que ese boleto era mío frente al oficial. Señora, está bajo arresto, el joven me mostró los audios que estaba en su grabadora donde usted está amenazando al otro joven con que lo va a negar todo señora, ha salido de su boquita, así que señora, asume lo que usted hizo.
señor, que no está oyendo que me quito el boleto, ¿acaso no le dará su castigo que se merece? Ay señora, tenga dignidad, si le oficial escucho lo que usted le dijo al joven, mejor vamos a la comisaría para presentarlo ante el juez. No es justo, a las mujeres las deben de proteger, esto no se quedará así, ¿me escuchaste, maldito idiota? Joven, disculpa de su molestia, ¿quiere presentar cargos en contra de la señora? No señor, lo que deseaba es que se haga justicia por señoras con esa, pero gracias por su ayuda, si no fuera por el joven que grabo, estaría tras las rejas por una injusticia. Se preguntarán qué pasó con la madre con derecho, pues fue condenada y sentenciada a 3 años de prisión. Y después regresé al estadio para ver el partido entre Perú y Paraguay, y ganó con 2-0. Y entre los demás encuentros, ganaron Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay que ya estaban clasificados, sentí triste por Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. No se preocupen, no pierdan la fe. La moraleja de este día es, si tienes un sueño que quieres cumplir y gozar, ya sea de una profesión, conseguir algo, o ver a tu ídolo, como la selección en mi caso, debes obviar a las personas pesimistas que dicen que no ganaremos, sí ganaremos, aunque esto suceda en hoy en día. Hola chicos, soy FRJ, antes de pasar a mandar los saludos, quiero que me adivinen quién es la persona del mundial que está en la pantalla, y dígame también por qué se hizo popularmente conocido, deja su opinión en la parte de abajo. Ahora quiero mandar saludos a las siguientes personas. Mando saludo para Alejandro Giovanni Pairasaman, el crack, Bautismo y sus retos, el Chens Johnny 12, Narbolini, Azul, 345 Negro 345. Jugador mexicano. Fans de Jutilop. Juan. Tiago Zángaro. Números. Julián Andrés Vergara. Uganda Nudillos XD. Chemsito Mix. Si quieres salir saludado en los próximos vídeos, solamente dale me gusta, suscríbete al canal, y tu comentario sobre qué parte te gustó más. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi hilo, discúlpenme si lo estoy subiendo este 9 de diciembre, en realidad lo iba a subir el 2 de diciembre, pero tenía cosas personales, pero ya me superé y estaré a corriente con los vídeos. Bueno, nos vemos en otra historia de Chems, nos vemos.